Me piden realice las siguientes operaciones y simplifica al máximo. Aquí lo que tengo es una resta de fracciones racionales. Como vieron en la teoría, que en realidad fue bastante poca. Una fracción racional simplemente es una expresión, una fracción, donde en el numerador y en el denominador lo que tenemos son polinomios. Y las propiedades que vamos a usar de ahí son las mismas que usamos cuando vimos fracciones numéricas. Es lo mismo, ¿cómo sumo dos fracciones? Es el mismo algoritmo que vimos en números. Entonces, si lo sé hacer con números, lo voy a poder hacer ahora con variables en álgebra, porque es exactamente lo mismo. Ok, Disculpe, sí, claro, dime. esto, digamos, de fracciones racionales, ¿tiene que ir igual en el resumen semanal o como son las mismas propiedades, no es necesario? No es necesario porque son las mismas y ya las tenían, entonces no hace falta que lo pongan. Ujú. Lo que Ok, podrían poner nada más es la definición. ¿Qué es una ok, fracción racional? Es esta, ¿verdad? Esa expresión. Ujú. ok, muchas gracias. Ujú. Ok, antes de empezar, bueno, ¿qué significa simplificar? Porque muchas veces, digamos, pasa mucho que a los estudiantes se les pide algo en un examen y la verdad en el fondo no saben qué están haciendo, ¿verdad? Empiezan a hacer, a trabajar y en el fondo no saben qué están haciendo, ¿verdad? Ustedes tienen que entender bien que si se les está pidiendo factorizar, lo que se les está pidiendo es escribir una expresión como un producto de factores, como lo que hicimos hace un rato. ¿Verdad? Cogimos una expresión que no estaba factorizada y cuando a mí me dicen factoriza esto, bueno, tengo que expresarlo como una multiplicación de factores, un producto de expresiones, ¿verdad? Producto de factores. Bueno, y cuando me piden simplificar, ¿qué significa eso? Cuando estamos hablando de fracciones racionales, la idea es que yo tengo que dejar la expresión con una sola fracción racional. Y debe quedar, vamos a ponerlo así, debe quedar una sola fracción racional. Fracción racional. Sin potencias negativas. Si hay alguna potencia negativa, quiere decir que no he terminado de simplificar. Sin potencias negativas, ni factores, no sé cómo ponerlos, repetidos en el numerador y en el denominador, o sea, que se puedan simplificar. Ni factores repetidos en el numerador y el denominador. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacíamos una resta de fracciones? Recordemos un detalle. Teníamos dos algoritmos, dos fórmulas que les había dado. Una que era muy fácil, era muy pequeñita, pero me daba resultados sin simplificar. Y había otra que era un poco más grande, escrita, pero me daba los resultados simplificados. Y bueno, recordemos las dos. Si yo tenía, por ejemplo, un tercio y le quería sumar o restar, aquí es una resta, entonces voy a hacerlo con resta. Digamos que quiero restarle un cuarto. Y habíamos dicho que si yo estaba con números y los denominadores eran primos relativos, no hay ningún número divisor de ambos al mismo tiempo. Entonces aquí funciona muy bien el algoritmo que decía que yo multiplicaba los denominadores y multiplicaba aquí en cruz y decía que 1 por 4 es 4. Bueno, voy a poner 1 por 4 es este por este menos este por este. Menos 1 por 3 o 3 por 1, como quieran verlo. ¿Ok?
Ese funciona muy bien cuando los denominadores son primos relativos, no tienen nada en común, ningún factor en común. Y bueno, eso me va a quedar 4 menos 3 es 1, un doceavo. Pero si había algo en común, por ejemplo, si aquí es un 12 y aquí tengo un 8, si yo hago ese mismo algoritmo, esto no me va a quedar simplificado. Ahora, si yo hago aquí 12 por 8 y aquí 1 por 8 menos 1 por 12, esto no me va a quedar simplificado, me va a quedar muy grande. Entonces dijimos que lo que hacíamos era, en vez de multiplicar estos denominadores, yo sacaba el común. Y el común era sacar 12, 8, y digo, ambos tienen mitad. 6, 4, ambos tienen mitad. Tercera 2, tengo mitad. 1, 3, y tengo tercera. Voy a hacer más espacio. Y tengo tercera 1. Por lo tanto, el común es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Ese es nuestro común. Y entonces 24 entre 12 es 2, por 1 es 2. 24 entre 8 es 3, por 1 es 3. 3. 2 menos 3 es menos 1 sobre 24. Más fácil. Dijimos además que lo que andan buscando estos algoritmos con números es dejar el mismo denominador, ¿verdad? O sea, convertir fracciones que tienen distintos denominadores a fracciones que tengan el mismo numerador, el mismo denominador, perdón, tener denominador común. Entonces, cuando yo no tengo ningún primo, más bien estos dos números son primos relativos, no tengo ningún divisor común. Entonces, les decía, cuando vimos números, que otra forma de ver esto es que yo multiplico esta fracción por 4 cuartos, la amplifico y multiplico esta por 3 tercios. ¿Qué estoy logrando? Que ambos tengan el mismo denominador, 4 por 3 es 12. Estoy amplificando las fracciones para llegar a tener el mismo denominador. Y ahora sí, resta de fracciones con el mismo denominador, conservo el denominador y resto los numeradores, 4 menos 3 es 1. Cuando tenía, bueno, algo en común, yo podía hacer el proceso que hice para encontrar el factor común, o bueno, también buscar la manera de multiplicar o amplificar esas fracciones para obtener el mismo denominador. Entonces, por ejemplo, aquí si multiplico por 2 y esta la multiplico por 3, lo logro, ¿verdad? 8 por 3, 24, 12 por 2, 24, el mismo denominador. Y esto lo que busca, entonces, es encontrar ese denominador común que sea el más pequeño posible. Esto es 2 entre 24 menos 3 entre 24. A 2 le resto 3 menos 1 sobre 24, que fue lo que nos había quedado antes. Esa técnica de amplificación a mí siempre me ha parecido muy clara de ver, de que justifica muy claro por qué es que yo amplifico para buscar el mismo denominador y por qué no siempre me sirve multiplicar denominadores. Otra vez, si ustedes agarran aquí 1 entre 12 menos 1 entre 8 y dicen, voy a buscar el denominador común, entonces de ahí sí, multiplico este por 8 y multiplico este por 12. Pues sí funciona. De ahí sí, esto da 8 entre 12 por 8, 80, 96. Menos 12 entre 96, y si funciona, da menos 4 entre 96. Pero claro, ahora tengo que simplificar y decir, bueno, saco mitad, ¿verdad? O cuarta, de una vez puedo sacar cuarta. Y si saco cuarta, de una vez me da el menos 1 sobre 24. Da lo mismo, sí, pero fue más largo el proceso. Y bueno, nada más un detalle más, porque esto sí se va a parecer más a lo que voy a hacer ahorita. Si yo tengo un doceavo
y le resto un octavo, yo voy a descomponer el 12 como, vean que 12, de hecho lo voy a poner por aquí, 12 tiene mitad 6, mitad 3, tercera 1. Es 2 por 2 por 3, o sea, 2 al cuadrado por 3 da 12. 8 es 2 al cubo. Y yo voy a querer sacar el común, o sea, que estos dos tengan el mismo denominador. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que aquí tenía solamente 2 por 2, mientras que aquí tengo 2 por 2 por 2. O sea que me falta un 2 para que tengan ambos lados 2 a la 3. Vean que este fue por el que multipliqué aquí arriba. Y este, para que tenga el mismo denominador, le falta un 3. Ese fue por el que multipliqué aquí arriba para obtener denominador común. Denominador igual. Entonces ya yo tengo aquí un 2 a la 3 por 3 y 2 menos 2 a la 3 por 3 y aquí un 3 arriba. ¿Qué me queda? 2 menos 3 menos 1 entre 2 a la 3 por 3. Eso se parece más a lo que voy a estar haciendo ahora en álgebra. Es exactamente lo mismo lo que voy a hacer. Lo que uno se aprende o la fórmula que le dan al final, que igual si alguien quiere usar la fórmula no hay problema. Es que si ustedes tienen estos dos denominadores y ustedes dicen, yo quiero sacar el común. Entonces del 2, el que tiene base 2, saco el que tiene la potencia más grande. Este va a ser el común que más bien está de este lado. ¿Ok? De los que tienen 3, el que tiene mayor grado es 3 a la 1. Ese es el que saqué en mi común. Entonces, cuando uno está sacando el común denominador, uno saca el factor que tenga la potencia más alta. Y cada uno de los factores que sean diferentes, lo voy sacando con la potencia más alta que hay. Esa es otra forma de verlo. ¿Para qué toda esta explicación? Bueno, vean. Voy con álgebra. La misma cosa. Ya sabemos factorizar. Lo primero que voy a hacer es factorizar los denominadores. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque justamente quiero seguir el procedimiento que hice con números. Y el procedimiento al final vimos que si yo tengo el número factorizado en primos, entonces yo voy sacando nada más que me falta para que tengan igual denominador. Entonces, primer paso, factorizo. Para que esto no se me haga lo más grande, ¿verdad? Muy grande o con expresiones muy grandes que se me compliquen. Entonces, bueno, este no hay nada que hacerle, solo es un factor, o sea, x más 1 es un término lineal que no factoriza más. Pero de este lado, el 1 menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrados, donde ya sé factorizarla, es una fórmula notable, me queda 1 sumando y 1 restando. Y aquí me doy cuenta que hay un factor que está repetido. Voy a dejar por aquí un espacio. Este 1 más x es lo mismo que x más 1, porque la suma es conmutativa. Entonces tener x más 1 o 1 más x es exactamente lo mismo. Y ahí me doy cuenta entonces que tengo un factor que está repetido. ¿Okay? Tenemos algún término que divide a ambos al mismo tiempo. No son primos relativos esos denominadores. Por lo tanto, si yo hubiera simplemente multiplicado con el primer algoritmo que vimos de suma o de resta, me hubiera dado bien, pero
me hubiera dado sin simplificar y al final hubiera tenido que hacer mayor trabajo para simplificar. Entonces, ya que lo vimos con números, yo digo, mira, ¿qué le falta a este denominador para que sea igual a este? Multiplicar por 1 menos x. Voy a multiplicar por 1 menos x arriba y por 1 menos x abajo. Estoy amplificando la fracción. ¿Para qué? Para obtener igual denominador. O sea, esto es lo mismo que x por 1 menos x entre x más 1 por 1 menos x menos 2x entre x más 1 por 1 menos x. Ya tengo mismo denominador. Ok, ya ahora sí el algoritmo está fácil porque fracciones con mismo denominador mantienen el denominador y restan numeradores. Que hubiera podido pasar de una vez de casi que de aquí a aquí. Sí. Diciendo, mira, el x más 1 está repetido, voy a sacar el que tiene potencia más alta, pero ambos tienen potencia 1, el que saco es con potencia 1. El 1 menos x, ese está, digamos que solo, no está repetido, pero aún así tengo que coger ese factor y agregarlo ahí. Por lo tanto, cojo los denominadores y digo, bueno, este denominador lo divido entre este y lo multiplico por el de arriba. Entonces se cancela el x más 1 y me queda x por 1 menos x, que es el algoritmo clásico que a uno le enseñan. Se ve más fácil aumentando la fracción, amplificándola. A mí me parece que sí, por lo menos es más claro, me parece a mí. Que yo amplifico, tengo el mismo denominador, mira, ya puedo sumar. Entonces, ¿qué me dice la definición que di de cuando una fracción racional está simplificada al máximo? No pueden haber potencias negativas, no, aquí no tengo, vamos bien. Solo debe haber una fracción racional, solamente tengo una fracción racional, pero no deben haber factores repetidos en el numerador y en el denominador. Y eso me falta. ¿Por qué? Me están hablando de factores repetidos. Abajo esta expresión está factorizada. Sí, sí está factorizada, es la multiplicación de dos cosas. Abajo estamos bien. Arriba, ¿esta expresión está factorizada? No, no está factorizada. ¿Cuál es la operación principal aquí arriba? Resta. Estoy restando dos términos. Y para que esté factorizada tiene que ser multiplicación de dos factores. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si tengo factores repetidos? De ahí tengo que factorizar eso arriba. Para darme cuenta si algún factor está repetido arriba y abajo y de pronto yo lo podía cancelar. Entonces, ¿qué sigue después de hacer la resta de esas fracciones? Tengo que factorizar aquí arriba. Aquí factorizo. ¿Para qué? Para ver si hay algún factor repetido arriba con un factor de abajo. Entonces, de no queda de otra aquí. Bueno, tengo una opción que es sacar un factor común. Pero lo típico que uno haría es multiplicar todo. O sea, esta x la voy a distribuir. Tengo x menos x al cuadrado menos 2x. Y abajo ya estaba factorizado, ese no lo estoy haciendo nada. Voy a hacer un poquito más despacio. Entonces tengo que trabajar con la cuadrática menos x al cuadrado menos x, menos 2x más x da menos x entre x más 1 por 1 menos x. Arriba tengo un factor común. Recuerden, yo busco la manera más fácil de factorizar. Entonces, primero, factor común. Tengo una x a factor común, pero además el menos, ¿verdad? Ojo con este menos, que si yo lo saco a factor común, aquí en realidad este menos es un más menos. Si estoy quitando el menos, me queda un más, ¿verdad? Ahí en medio.
Entonces voy a tener que saco el menos, saco una x a factor común. En el primer término saqué el menos, saqué la x, me quedó una x. En el segundo término quité el menos x, me quedó un 1, más un 1. Y hasta que yo terminé de factorizar el numerador y el denominador, ahí es donde puedo decir si tengo factores iguales arriba y abajo o no. Entonces ya ahora la pregunta es, ¿ya está factorizado el numerador? Sí, ya ahora sí, ya lo factoricé. Es el producto de dos cosas, de dos factores. ¿Está factorizado el denominador? Sí, ya lo habíamos visto. ¿Hay factores iguales arriba y abajo? Mira, sí, hay uno repetido, el x más 1. Y la simplificación de fracciones me dice que si arriba está factorizado y abajo está factorizado, yo puedo eliminar el factor que está repetido. Eso es simplificación de fracciones. Y me queda simplemente menos x entre 1 menos x. Y esta simplificación se puede hacer siempre y cuando eso que yo cancelé sea distinto de 0. Y esa notita siempre vamos a tenerle cuidado. Bueno, de hecho aquí también esta fracción existe solamente si 1 menos x es distinto de 0 también. Que la división por 0 en los reales no se puede, ¿verdad? No está permitida, no existe. Y ya logré simplificar al máximo esa expresión.